Ni el periodista Iker Jiménez, gran experto en el tema de lo desconocido, podría resolver este misterio que sobrevuela por Almería y más concretamente sobre el ayuntamiento de la capital. El tema es incluso más misterioso que la noche de 1992 en la que el concejal de Cultura, Diego Cruz, avistó un ovni por encima de su cabeza mientras pescaba con sus amigos en la playa de la Fabriquilla, en Cabo de Gata. Y con esta anécdota no quiero ridiculizar el momento. A mí también me encanta lo misterioso y paranormal. ¿Cómo es posible que la concejala de Función Pública y Seguridad Ciudadana, María del Mar García Lorca, responsable de la concesión de Surbus, desconociera dónde se encontraban dos autobuses nuevos adquiridos hace 4 meses que iban a servir para descongestionar la línea de la Universidad de Almería y de Torrecárdenas y que presentaron a bombo y platillo tanto ella como la alcaldesa María del Mar Vázquez? ¿Acaso no le llegan los datos semanales o mensuales del tráfico de usuarios en esa línea y si está congestionada o no, tras presuntamente la adquisición de estos dos nuevos autobuses? La alcaldesa tampoco sabía nada de esto. No le ha llegado ninguna queja por parte de los ciudadanos. O quizás alguien ha ocultado estos datos y por arte de magia ha hecho desaparecer estos dos vehículos que por desgracia, para quien sea, han aparecido. Al acto de presentación de estos dos autobuses fueron la alcaldesa María del Mar Vázquez, la concejala María del Mar García Lorca, el director de ALSA Zona Mediterránea, Valeriano Díaz, el rector de la Universidad de Almería, José Céspedes, y la vicerrectora de estudiantes, Encarna Carmona Samper. Ninguno de ellos se ha dado cuenta de nada. Nadie ha dicho nada respecto de este tema. No han recibido o han escuchado quejas de los estudiantes o los han ignorado por completo porque ustedes viajan muy bien en coche, alguno con chofer. En su momento María del Mar Vázquez dijo: cumplimos con el objetivo de reforzar el servicio y ofrecer más posibilidades de transporte sostenible a los cada vez más alumnos que llegan hasta nuestra universidad. Menuda ironía. ¿En serio han cumplido con ese objetivo, alcaldesa? Eso sí, la empresa Surbus ha dicho que estos vehículos sí han estado en funcionamiento desde el 18 de septiembre, coincidiendo con la Semana de la Movilidad. Pero con la llegada de la Navidad y las vacaciones en la universidad han dejado de prestar ese servicio, al no haber clases y la baja demanda de usuarios. Terminan las fiestas, vuelven los estudiantes a la universidad, pero qué misterio, los autobuses no se ponen en funcionamiento. La excusa de Surbus es que están a la espera de recibir el equipamiento técnico para poder volver al servicio de manera más eficiente. Aparcados en un descampado en Viator, escondidos entre remolques de camiones. ¿Ustedes no ven cara de tontos, señores? Por lo menos espero y deseo que los del ayuntamiento sepan dónde se encuentran la estatua de Nicolás Salmerón, quien fue presidente de la Primera República de España, y el cañillo, uno de los símbolos de la capital desde 1806, y que cuenta la leyenda que si bebes de esta fuente, regresarás y te quedarás en Almería. Ambos han sido retirados de la Puerta Purchena por las obras en el paseo de la capital. No nos den un disgusto con esto, que entonces sí que arderá Troya. Señores del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería, una vez más repito, no nos tomen por tontos, que tarde o temprano se acaba sabiendo todo. Y ahora, noticias. Aviso más que urgente a todos los almerienses. Hace falta sangre y plasma. Salimos de la Navidad con el stock bajo. Así ha definido la situación actual del banco de sangre en la provincia el director del Centro de Transfusión Sanguínea de Almería, Aref Ladej. El director ha subrayado que normalmente hay reservas para 7 días y ahora mismo solo tenemos para 3 días, lo que significa que necesitamos que todos los almerienses que puedan vengan a donar. Aunque es una situación crítica, eso no quiere decir que los pacientes que necesiten sangre estén desatendidos. Todo lo contrario. Pero sí es cierto que hay que tener una previsión a corto y a medio plazo para transfusiones y operaciones quirúrgicas, ya que si sigue esta tendencia a la baja en un futuro cercano sí que puede haber problemas a la hora de necesitar sangre en casos como tratamiento de cáncer, cirugía compleja, accidentes de tráfico o trasplantes de órganos. Y para que os deis cuenta de la situación, en Almería se necesitan al mes unas 1.500 a 1.600 bolsas de sangre, unas 60 al día. Por ese motivo, Aref Ladej hace un llamamiento a todos los almerienses donantes de sangre y futuros donantes a que colaboren en las campañas que se realizarán durante este año 2025, se pasen por el centro de transfusiones situado en el complejo hospitalario de Torrecárdenas o acercarse al autobús que se instala los jueves en la Rambla Federico García Lorca junto al colegio Estela Maris. Si aún no eres donante de sangre y quieres dar vida a quien la necesita, estos son los requisitos que debes cumplir. Tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y en general disponer de buena salud. Las mujeres pueden donar hasta 3 veces al año, 4 veces si eres hombre. Recordar que entre cada donación de sangre deben transcurrir al menos 2 meses.
Si quieres más información, te dejo un enlace en la descripción del vídeo sobre los lugares en donde se organizarán campañas de donación de sangre durante el mes de enero en la provincia de Almería. Este invierno, el aeropuerto de Almería se ha convertido en una atracción fantasmagórica digna de los mejores seguidores del misterio. No es que no hayan pasado viajeros por sus instalaciones, pero la afluencia de turistas deja mucho que desear de las de años anteriores a la pandemia. Lejos queda ese millón de personas que deambulaban por los pasillos del aeropuerto en 2017 y que ahora es un espejismo en comparación con 2024, en el que a pesar de que ha habido un incremento de viajeros del 1,4%, solo se han podido contabilizar poco más de 775.000 personas. A esto hay que añadir otra mala noticia. El aeropuerto de Almería se sitúa en último lugar del ranking regional en Andalucía y también por debajo del de la región de Murcia. Y es que la temporada otoño-invierno para las instalaciones del Alquian es pájaro de mal agüero, ya que muchas de las compañías aéreas no continúan con sus trayectos a la espera de que llegue la temporada estival para reactivarlos de nuevo. A aquellos que les guste mirar al cielo se pueden pasar horas sin ver aterrizar un avión en la pista, aunque al mal tiempo, buena cara, ya que mientras no se produzcan aterrizajes, el aeropuerto se utiliza para la formación y prácticas de pilotos que necesitan horas de vuelo. El turismo nacional ha sido el que ha logrado mejores datos en Almería con algo más de 440.000 viajeros. A nivel internacional, a pesar de que se ha producido un leve descenso de turistas, Reino Unido se lleva el primer puesto con casi 200.000 personas, seguido por Bélgica, Holanda, República Checa y Francia. Con estos datos, el aeropuerto de Almería presenta las peores cifras registradas en comparación con las obtenidas hace 20 años. El último pleno celebrado en el Ayuntamiento de Almería ha tenido la intervención, a través de una moción y con el Grupo Socialista como intermediario, de los comerciantes del centro, miembros del Comité de Empresa de Surbus y vecinos del barrio de Nueva Andalucía. Según la portavoz socialista Adriana Valverde, los vecinos exigen acción inmediata ante el abandono municipal en temas como limpieza, mantenimiento y seguridad en calles y parques de la capital, por la presencia de personas sin techo en el barrio, entre otros asuntos. Por su parte, la portavoz municipal del PP y concejal delegada del área de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacramento Sánchez, ha comentado que limpiar se limpia. Lo que es imposible es 24 horas de limpieza todos los días, ni en Almería ni en ninguna ciudad. En referencia a los sin techo, Sánchez ha contestado que son atendidas por la unidad de calle, haciendo una labor de seguimiento individualizada. Ante la falta de efectivos de policía local en la zona, la concejal popular ha subrayado que el tema de la seguridad en las calles es responsabilidad de la Policía Nacional y que es la subdelegación del Gobierno en Almería quien tiene esta competencia. Sánchez ha aclarado que, al igual que la Policía Nacional no puede poner sanciones de tráfico, la Policía Local no puede actuar ante la inseguridad. La propuesta del Partido Socialista ha sido rechazada por los concejales del Partido Popular. Adriana Valverde ha lamentado la falta de empatía con los almerienses del barrio de Nueva Andalucía y ha recordado que las reivindicaciones de su moción son las de los vecinos. En marcha las obras para la construcción de la residencia de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad para 50 personas con gran discapacidad. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido el encargado de poner la primera piedra del centro residencial Vivir como en casa. Un lugar en el que no solo dará servicio a las personas con gran discapacidad, sino que además tendrá la posibilidad de que los usuarios puedan convivir con algún familiar. Al acto de inicio de las obras han asistido, además del presidente Moreno, el presidente de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, Valentín Solá, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, y el subdelegado del Gobierno de España en Almería, José María Martín, entre otros diputados y parlamentarios. Juanma Moreno ha comentado que la Federación Almeriense está en primera línea de la atención a la discapacidad y que reúne a 17 asociaciones y gestiona 11 centros en Almería. María del Mar Vázquez ha explicado que la construcción de este centro residencial supone dar un paso efectivo en el cumplimiento del compromiso compartido de hacer de Almería y de Andalucía territorios y escenarios de una inclusión real, efectiva y cada vez más amplia. Por su parte, el presidente de la Diputación ha definido el centro residencial Vivir como en casa como un espacio humano, cercano, donde se valore y se respete la dignidad, la autonomía y los derechos de los usuarios. Este nuevo centro nos acercará aún más a uno de nuestros grandes objetivos: igualar oportunidades entre almerienses, atender a las personas más vulnerables. Según el gobierno andaluz, más de 296.000 andaluces ya disponen de más de 440.000 prestaciones. A este dato se suma la creación de 2.385 plazas concertadas durante esta legislatura, de las que 645 de ellas son para personas con discapacidad. Renfe pondrá a la venta más de 1.200 plazas al mes en el trayecto de media distancia entre Almería, Guadix y Granada a partir del 1 de febrero.
Tras el éxito obtenido por el Alvia S730, en el que han viajado más de 16.000 personas en su primer mes de funcionamiento, la operadora ferroviaria ha decidido aumentar su oferta en más de 1.500 plazas al día de media distancia para viajar entre Almería y Granada. En una nota de prensa, Renfe también ha informado de que sigue en vigor el plan de transporte alternativo por carretera entre Huércal de Almería y Almería, implementado desde el pasado 5 de marzo y hasta que terminen las obras de la llegada del AVE a la capital. Para más información sobre horarios, precios y compras de billetes, puedes entrar en la app oficial de Renfe, en la web www.renfe.com, llamando al teléfono 91 232 0320 o informarte en tu estación de tren más cercana. Acabamos con una buena noticia para la provincia de Almería, o así debería ser. La Geoda de Pulpí, la joya arqueológica almeriense por excelencia, con permiso de los CARS de Sorbas, comienza su andadura para convertirse en Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este paraíso de la geología, único en el mundo, ha entrado en la lista indicativa del Patrimonio Mundial con el apoyo del Ayuntamiento de Pulpí y de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Esta lista indicativa tiene como objetivo reflejar la diversidad cultural y natural de un país, destacando su potencial valor universal, un elemento clave en la caracterización del patrimonio mundial. Para la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, supone un paso de gigante en el camino para obtener su reconocimiento a Patrimonio Mundial ante la UNESCO. Además, demuestra, por otro lado, que la gestión de esta candidatura se está haciendo bien. Por otro lado, el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, ha agradecido el apoyo de la Junta de Andalucía a esta candidatura y ha resaltado que es un merecido reconocimiento hacia algo único en el mundo como es la Geoda de Pulpí, hoy día referencia desde el punto de vista geológico a nivel mundial. El siguiente paso es que la candidatura será enviada a la UNESCO como propuesta oficial de España para su inclusión en la lista del Patrimonio Mundial. Llegamos al final de la edición de esta semana. ¿Qué te ha parecido el resumen semanal? Si te ha gustado, no olvides dar like a este nuevo vídeo, opina sobre la información publicada, suscríbete al canal si no lo has hecho ya y comparte si crees que es de interés para otros. De esta manera apoyas al canal, le das más visibilidad y en un futuro se podrán hacer más cosas. Si queréis proponer temas que os interesen o denunciar algo que perjudica la vida diaria de la capital o de algún pueblo de la provincia, hacedlo llegar con pruebas y se enviará a quien corresponda esperando su respuesta. Si no contestan la denuncia, se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.